Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre las condiciones de almacenamiento. Este grupo está conformado por Díaz Agüero Geraldine, Crete Guacho Fran, Rondinel Yaure Carlos, Tarazona Ramírez Leslie del Pilar y quien les habla Stephanie Núñez Santos. Bueno, aquí observamos las condiciones de almacenamiento que tiene que tener un techo sin filtraciones, no exponer a la luz directa del sol, mantener ventilado el medio ambiente de trabajo, paredes sin ranuras o grietas, a rotular cada estiva para su identificación, el espacio de circulación debe estar señalizada y libre de obstáculos. Se debe mantener una temperatura y humedad monitoreada. El espacio es de 30 centímetros alejado de la pared y mínimo de 1 metro de distancia del techo. El espacio de circulación del aire entre estiva y suelo y usar siempre estivas. En las condiciones de almacenamiento de materia prima, tenemos al polipropileno, que tenemos que tener un cuidado de almacenamiento de temperatura de menos 10 grados centígrados a 55 grados centígrados. Humedades relativas de 0 a 80%. La iluminación, aquí tenemos que evitar la exposición de fuentes de calor. La contaminación, no almacenar al aire libre. Evita el contacto con solventes orgánicos. En el alambre de aluminio o recubrimiento plástico de las mascarillas, tenemos que tener un cuidado de almacenamiento de temperatura de 15 grados centígrados a 66 grados centígrados. La iluminación no tiene restricción de exposición a rayos ultravioletas. La humedad es altamente resistente a la humedad. En contaminación es altamente resistente a ambientes salinos. En el lino hay una humedad relativa de 45% a 65%. Depende esto de la zona geográfica. Se puede utilizar un equipo de humidificador para regular. En la temperatura tenemos a 18 grados centígrados a 21 grados centígrados. La iluminación es de 50 lux por hora, con ausencia de radiaciones ultravioletas e infrarrojos. En la contaminación se producen desintegración, alteración de color o corrosión. Las manchas son causadas por los residuos contaminantes de la combustión del petróleo que produce la polución urbana. La humedad relativa alta acelera el deterioro químico y biológico. Si es mayor a 70%, hay la posibilidad de desarrollo de microorganismos. Debemos evitar la exposición a altas temperaturas, caso contrario, condiciona al desarrollo de larvas de insectos. Tenemos que favorecer la germinación y proliferación de los organismos. En el policarbonato, las condiciones de almacenamiento en temperatura tenemos que tener en cuenta que tiene que ser menor de 30 grados centígrados. En iluminación, aquí debemos proteger de la luz solar directa. En la humedad, aquí debemos conservar en un lugar fresco y seco del 50%. En contaminación, aquí debemos conservar en un lugar limpio, evitar ácidos cercanos al producto, los desinfectantes y productos químicos que pueden dañar el visor. Bueno, doy pase a mi compañero Fran para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy me ha
tocado exponer algunos materiales que se van a utilizar para la fabricación de los productos de bioseguridad. En esta diapositiva vemos el caucho de neopreno. Ya en este material ya la temperatura debería estar a unos 15 grados centígrados y 30. La humedad debe ser de entre 45 y máximo 75%. La iluminación debe protegerse contra la luz solar directa y artificiales con contenido UV. Lo que vamos a ver en lo que sería la contaminación debe ser en un lugar libre de equipos que puedan producir ozono. Bueno, ahora en esta diapositiva vamos a hablar sobre la cremallera. Ya, la cremallera tendría que estar expuesta a una temperatura de entre 18 a 22 grados centígrados. La humedad debería ser de 45 a 65%. La iluminación, este material no debería estar expuesto a luz solar directa. En la contaminación se debe evitar la contaminación atmosférica. Estamos hablando de humo, vapores y etc. Bueno, ahora el hilo de nylon debería estar expuesto a una temperatura de entre 15 a 25 grados centígrados. La iluminación no debe estar expuesto a la luz directa solar, ¿ya? La humedad debe ser entre 40 a 60% y tampoco debe estar expuesta a contaminación atmosférica. Eso incluye lo que vendría a ser el humo, los vapores y etc. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre el látex. La temperatura a la que tendría que estar expuesta sería dentro de 15 a 25 grados centígrados. Debe tener una buena ventilación y no debe darle la luz solar de manera directa. Tiene que ser fresco el ambiente. La humedad debe ser de unos 70% y la contaminación no debería estar expuesto a ningún equipo que genere ozono, ¿ya? Y a ningún metal. Bueno, eso sería todos los materiales que he expuesto. Le doy el pase a mi compañero Carlos. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, empezamos con la mascarilla quirúrgica. Bien, la mascarilla quirúrgica tiene que estar a una temperatura de ambiente. No se debe exponer a temperaturas extremas ni de frío ni tampoco de calor. Tiene que estar en un almacén cuyo ambiente tiene que ser seco y libre de humedad. La mascarilla tiene que estar lejos del contacto directo con el sol. También sobre el almacén hay que conservarlo limpio y la mascarilla alejado de productos químicos. También hay que evitar que se ejerza presión sobre la mascarilla. No almacenar la mascarilla cerca de fuentes de calor ni de olor. Bien, protector facial. Igualmente, el protector facial tiene que estar en un ambiente de almacén que esté fresco y que esté seco. Colocar un espacio donde esté protegido de rayaduras. Hablamos del protector facial. Almacenar también en ambientes cerrados y con ventilación libre de polvo o cualquier otro tipo de contaminación. Es importante almacenar el protector facial dentro de su empaque original. La temperatura del almacén tiene que mantenerse entre el rango de 10 grados centígrados hasta 32 grados centígrados. Debe evitarse también los cambios bruscos en lo que es la temperatura. Ahora hablamos sobre el gorro desechable, ¿no? Pues el almacén tiene que estar a temperaturas entre 10 grados centígrados a 55 grados centígrados. Las condiciones húmedas del almacén tienen que estar de 0 a 90%. Igualmente, el gorro desechable tiene que evitarse exponerse a fuentes de calor y o contactos con solventes orgánicos. Tampoco hay que almacenar el gorro desechable al aire libre ni a la luz solar. Bien, ahora tocamos el cubrezapato. Cubrezapato igualmente tiene que estar almacenado en un lugar, un almacén que esté seco, bien ventilado. No hay que almacenarlo cerca de fuentes de calor. Hay que mantener este cubrezapato
alejado de la luz solar directa, fuentes ultravioleta u agentes oxidantes, ¿no? Y evitar demasiado las temperaturas altas, que son mayores a 30 grados centígrados. Hay que evitar esas temperaturas. El mameluco descartable. Pues igualmente también se recomienda un almacén con un ambiente seco, ventilado. Igualmente el producto, el mameluco tiene que estar lejos de fuentes de ignición, lejos de la humedad. Y la temperatura del almacén debe variar entre menos 5 grados centígrados a 32 grados centígrados. El mandil descartable, también almacenar en un almacén seco y ventilado, lejos de las fuentes de calor. Mantener alejado también de la luz solar directa, fuentes ultravioleta o agentes oxidantes, ¿no? También hay que estar el mandil alejado de equipos que generan ozonos, metales y sustancias volátiles. Lentes de protección. La lente de protección debe almacenarse en el embalaje en que se suministra, ¿no? El almacén igualmente seco y limpio, hay que alejarlo de la luz solar, fuentes de altas temperaturas, vapores de gasolina o disolventes, ¿no? El almacén también tiene que estar en un rango de temperatura entre menos 5 grados centígrados y hasta 55 grados centígrados, ¿no? Y la humedad, pues, tiene que ser superior al 90%, ¿no? Bien, guantes de látex. Debe almacenarse también igualmente en condiciones secas. Este tiene que conservarse dentro de su empaque original. La temperatura del almacén tiene que variar de 100 grados centígrados a 30 grados centígrados. La humedad del almacén pues tiene que tener una humedad máxima de 70%. Proteger contra la luz, contra las fuentes de luz ultravioleta o la luz del sol y agentes de oxidación. Termómetro digital. Bueno, son aquellos que, valiéndose de dispositivos transductores, utilizan luego circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. Y sus condiciones de almacenaje son una temperatura de menos 10 grados centígrados a 40 grados centígrados. Una humedad menor al 90%, no exponer directamente a la luz solar, no almacenarlo en áreas con presencia de polvo y humedad. El respirador mecánico, también llamado ventilador mecánico, pues es una máquina de accionamiento eléctrico controlado mediante microprocesador electromagnético o neumático, que suple la ventilación pulmonar espontánea por una ventilación mecánica en personas con una insuficiencia respiratoria, ¿no? Ya sea esta grave o aguda. Y bien, sus condiciones de almacenaje son una temperatura de 5 grados centígrados a 40 grados centígrados, una humedad de 15 al 90%, una presión barométrica de 79.9 a 101.1 kilopascal y bueno, una altitud de menos 51 a 1.951 metros relativa al nivel del mar. Bien, muchísimas gracias. Doy pase a mi compañera Leslie. El empaque primario de la mascarilla, lentes de seguridad y el protector facial es la bolsa de polipropileno. Este empaque debe estar almacenado a una temperatura entre menos 5 y 45 grados, ya que la resistencia de este material se encuentra en ese rango.
La humedad relativa es de 70 a 80%. Se debe evitar la exposición a los rayos ultravioleta, ya que puede alterar su resistencia, y evitar el contacto con sustancias no polares como grasa y aromas, debido a que pueden ser absorbidas por ser un material polimérico. El mandil y mameluco van a ser empaquetados en bolsas de polietileno. Este empaque debe estar almacenado a una temperatura entre 18 a 25 grados, con humedad relativa de 35% a 50%. Se debe evitar la exposición a la luz solar, ya que puede alterar su resistencia, y evitar el contacto con sustancias no polares como aromas y grasas, debido a que pueden ser absorbidas. El cubrecabello y cubrezapato van a ser empaquetados en cajas de cartón dúplex. Este empaque debe ser almacenado a una temperatura entre 18 y 28 grados, con humedad relativa de 45% a 55%. Evitar la exposición a la luz solar, y debe estar alejado de gases como el dióxido de sulfato, sulfato de hidróxido, etc. Y la superficie debe estar seco y libre de polvos. Gracias. Mi compañera Leslie va a continuar con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Leslie Tarazona y continuaré hablándoles sobre las condiciones de almacenamiento de empaques. En sí, se tiene que buscar un lugar conveniente para el almacenamiento en el cual no haya humedad, tampoco estén los rayos del sol, ya que estos pueden dañar la mercancía y significarán pérdidas. Como estamos verificando acá en la imagen, están en un almacén y esto tiene que estar bien protegido para que no pueda caer la lluvia y no se pueda deteriorar tanto las cajas, los empaques y los productos que presentan. De igual manera, comentarles también el uso inadecuado de almacenamiento del empaque. Como podemos verificar acá en las dos imágenes, fueron presentadas por un hospital de acá de Lima, en la cual la Contraloría fue a verificar ello y se vio que en el almacén no estaban cumpliendo con todas las normativas ni con todas las reglas para que pueda tener un óptimo funcionamiento. Acá se está observando el apilamiento de las cajas que contienen los EPPs. Nótese el deterioro de la caja por el peso de las cajas superiores. Se encuentran una tras otra. Y acá en la primera imagen se verifica también que en la zona no hay mucha ventilación, hay muchas cajas en la cual esto puede sufrir un deterioro. En los empaques utilizados para los EPPs tenemos la caja de cartón y coarrugado y la bolsa de polietileno. Si hablamos de la caja de cartón, es reciclable, es biodegradable. La bolsa de polietileno es incoloro, es flexible. Acá estamos verificando acerca del almacén de un hospital y acá la imagen del polipropileno. Parte de las mascarillas tenemos la caja de cartón. Durante la caja de cartón el ambiente es cerrado, ventilado, la temperatura puede variar de 20 a 24 grados centígrados, la humedad de 20 a 40% y la iluminación, evitar la exposición del sol para que no se pueda dañar el producto. Primero la mascarilla, verificamos acá en la primera imagen. En la segunda imagen ya está el polipropileno para que no se pueda deteriorar. Y ya por último se estaría empaquetando en la caja para su distribución. En el protector facial, de la misma manera, también se caracteriza tanto por el ambiente, su temperatura, su humedad y su iluminación, que esas serían ya las condiciones acerca de este EPP. Acá verificamos tanto el protector facial, también tiene que cubrirse con la bolsa de polipropileno para que no se pueda deteriorar. Y ya por último acá se está verificando. También hablamos sobre el mandil descartable.
En la caja de cartón que utilizamos también, el ambiente cerrado ventilado, la temperatura de 20 a 23 grados centígrados, la humedad de un 50 a un 60%, una iluminación que evita la exposición del sol para que no se pueda deteriorar el producto. Si bien es cierto, es bien delicado este EPPs y es por ello que necesita el polipropileno para que pueda cubrir ello y no se pueda deteriorar. Y por último ya viene el empaquetado. Siempre el empaquetado, cuidar de que no esté empilado uno sobre otro, que no puedan poner una caja tras otra porque si no todo el EPP se puede deteriorar, ya no serviría, ¿no? También hablamos de otro EPP que es los lentes de seguridad y utilizamos la bolsa de propileno. La temperatura varía de un 20 a 24 grados centígrados. La iluminación siempre para todo EPP fundamental tiene que ser que tiene que evitar el contacto con la luz solar. La humedad varía entre un 45 y un 55% y el espacio siempre tiene que ser libre y ventilado. Acá verificamos el EPP, siempre el polipropileno para que no se pueda deteriorar y por último el empleado con la caja. También el otro EPP es el cubrezapato. También se diferencia tanto entre las características por las condiciones, el ambiente, temperatura, humedad, iluminación. En el ambiente siempre tiene que estar cerrado, ventilado, temperatura de 30 grados centígrados, una humedad y la iluminación siempre evitar el contacto a la luz natural, a la luz del sol. Acá se verifica y ya sería con el empaquetado. Bien, y por último hablamos también acerca de las referencias. Eso sería todo, compañeros, profesor. Gracias por su atención. Sería todo. Gracias.